Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a seguir viendo el tema de las interfaces. En esta videoclase vamos a ver qué es una interfaz predefinida. En visualbasic.net, al igual que las clases, tenemos interfaces predefinidas que nos permitirán agregarle más funcionalidad a nuestros programas, incluyendo los métodos necesarios en relación a la interfaz a utilizar. Por ejemplo, la clase Array, que es una clase que nos permite crear, manipular, buscar y ordenar datos en un vector o en un array, tiene un método shared, compartido o estático llamado sort, que permite ordenar un array de acuerdo al valor que se escoja para organizarlo. Sin embargo, para poder utilizar este método, tenemos que tener en cuenta el tipo de dato del array que se le pase como parámetro o como argumento a este método. En el caso de una clase, será esta la que debe implementar la interfaz iComparable y su método compareTo. Es decir, nosotros tenemos una clase array que tiene un método shared llamado sort, que nos permite ordenar un array de acuerdo al valor que se escoja para organizarlo. Por ejemplo, si nosotros le pasamos como argumento un array de tipo de dato integer a este método sort, no será necesario implementar la interfaz iComparable con este tipo de dato, porque es un tipo de dato primitivo, un tipo de dato con el que viene el lenguaje visualbasic.net. Pero en cambio, si nosotros utilizamos un array de objetos, es decir, utilizamos una clase, esa clase, que es el tipo de datos del array, sí debe implementar la interfaz iComparable y su método compareTo, para que así el método sort pueda ordenar el array dependiendo de los atributos o del atributo en específico para poder organizarlo. Yo sé que se escucha un poco confuso lo que les acabé de explicar, pero a continuación con el ejemplo que les voy a presentar, seguro que lo vamos a comprender. Bueno, dicho esto, antes de entrar a el entorno de desarrollo Visual Studio, quiero mostrarles cómo buscar una clase para buscar su descripción, para qué sirve y ver los métodos que nos ofrece esa clase. Esto lo hago con el fin de que ustedes aprendan a investigar para qué sirve X o Y clase o X o Y método de una clase. En este caso, vamos a averiguar para qué sirve la clase Array y para qué sirve su método sort, para ver la descripción de ese método. Así que para ello nos vamos a ubicar en nuestro navegador y en el buscador de Google preferiblemente. Bueno, ya dentro del buscador de Google vamos a escribir en la casilla de búsqueda lo siguiente: Array, que sería el nombre de la clase que vamos a averiguar. Colocamos class y colocamos bb.net o vb.net. Presionamos enter y escogemos la primera opción. Presionamos clic. Bueno, dentro de la página nos va a salir el nombre de la clase, que sería Array, la descripción de la misma, nos van a salir unos ejemplos y nos van a salir lo que son los métodos y las propiedades. Pero aquí estamos viendo que toda esta descripción nos sale en inglés. Para colocarla en español, lo más lógico es que utilicemos el traductor que nos ofrece Google, el navegador de Google, colocando español, pero esta opción no es tan recomendable porque nos coloca algunas palabras que no necesitamos que se traduzcan al español. Necesitemos que se queden tal cual como las colocaron en la documentación, que se queden en el lenguaje inglés. Entonces, para solucionar este inconveniente,
este pequeño detalle, nos vamos a ubicar en la URL o en el link de la página y nos vamos a ubicar en esta segunda parte del link. Luego de la primera barra inclinada, nos vamos a ubicar en esta parte que sería el lenguaje de esta documentación. Entonces le vamos a colocar que en vez de inglés, que sea en español. Entonces colocamos es-medio es, presionamos enter y automáticamente nos muestra la descripción de la clase, el nombre de la clase en el lenguaje español. Entonces ya podemos ver la descripción que nos dice: proporciona métodos para la creación, manipulación, búsqueda y ordenación de matrices o arrays. Por lo tanto, sirve como clase base para todas las matrices de Common Language Runtime. Y podemos ver algunos ejemplos. Y nos vamos a ubicar donde están las propiedades y los métodos. Aquí vemos las propiedades de la clase array. Estos serían los métodos. Y vamos a ubicar el método que nos interesa, que es el método sort. Nos ubicamos en el método. Cabe resaltar que los métodos están ubicados y ordenados por abecedario. Y aquí tenemos el método sort. Pero vemos que no tenemos un solo método sort, sino varios, es decir, que está sobrecargado. El que nosotros vamos a utilizar es el primero, que solamente tiene un parámetro. Y este método sort nos dice: ordena los elementos de toda una matriz o array unidimensional usando la implementación de la interfaz y comparable de cada elemento de la matriz del array. Es decir, como les explicaba en la presentación, si vamos a utilizar el tipo de dato primitivo, por ejemplo el tipo de dato integer, no va a ser necesario implementar la interfaz y comparable porque es un tipo de dato primitivo. Pero en el caso que estemos utilizando una clase y que además estemos declarando un array con ese tipo de esa clase, la clase debe implementar la interfaz y comparable para que este método sea capaz de ordenar los elementos de ese array, porque solamente los objetos no los podemos ordenar. Tenemos que ordenarlos por medio de un atributo correspondiente a cada uno de esos objetos. Entonces, ya vista la descripción de este método, vamos a ver ahora un ejemplo sencillo en código visualbasic.net para que comprendamos la funcionalidad de las interfaces predefinidas. Bueno, ya dentro de Visual Studio me he creado un proyecto nuevo para poder explicar este tema de las interfaces predefinidas. Entonces, dentro de nuestro procedimiento main, me he creado un array de tipo de dato integer con números en su interior. Esto con el fin de poder utilizar el método sort de la clase array para ordenarlos de forma ascendente. Entonces, como es un tipo de dato primitivo, no es necesario implementar la interfaz y comparable, dado que pues es un tipo de dato primitivo, no es necesario. Entonces directamente utilizamos la clase array y utilizamos el método sort. No necesitamos una instancia de esta clase, dado que el método sort es de tipo shared, es decir, es compartido o es estático. Eso se denomina en otros lenguajes de programación. En el caso de visualbasic.net es shared, compartido. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar el argumento de este método sort, del que solamente tiene un solo parámetro, puesto que este método sort está sobrecargado y admite diferentes argumentos. En este caso vamos a pasarle uno solo, que sería el array, que se le van a ordenar sus elementos. Entonces, luego de ordenar el array, vamos a imprimir sus elementos ordenados por medio de un bucle for each.
Vamos a crear la variable del bucle for each. Vamos a colocar el array que se va a recorrer, se llama números, y por medio de un console.write vamos a imprimir elemento por elemento. Esto lo concatenamos con una cadena vacía y listo. Vamos a depurar, iniciar sin depurar, y vemos que efectivamente nos ordena los números de tipo entero de forma ascendente, desde el menor, que es el 5, hasta el mayor, que es el 23. Entonces estamos viendo que este método sort funciona correctamente en el caso de un array con un tipo de dato primitivo, que es el tipo de dato integer. Pero ¿qué pasaría si usamos un array de objetos con una clase determinada? En el caso de que utilicemos una clase determinada y creemos a partir de ella un array de objetos, esa clase debe implementar la interfaz incomparable para que el método sort pueda funcionar correctamente, es decir, pueda ordenar esos objetos, puesto que los objetos por sí solos no se pueden ordenar, necesitan de un atributo específico de ese objeto que tenga como referencia para poder ordenarlos. Por ejemplo, en un objeto de tipo persona podemos utilizar el atributo edad para ordenarlos por edad, o lo podemos ordenar por estatura o por medio de otro atributo, pero necesitamos un atributo en específico para poder implementar el método compareTo de esa interfaz. Entonces, para ver la otra parte de esta explicación, vamos a utilizar el ejemplo que veíamos en la videoclase anterior del polimorfismo. Bueno, aquí ya dentro del ejemplo del polimorfismo que veíamos en la videoclase anterior, vamos a ordenar estos objetos de tipo estudiante, de tipo universitario y de tipo estudiante posgrado por medio de la edad. Aquí yo los he colocado ya ordenados, es decir, al primer objeto que está en la primera posición le coloqué tiene una edad de 23, luego una edad de 25 y luego una edad de 29, es decir, están ordenados. Entonces, para poder explicar este ejemplo, vamos a colocar que este tiene una edad de 25, este tiene una edad de 29 y este tiene una edad de 23, para así utilizar el método sort. Entonces nos vamos a ubicar debajo de la instrucción donde se estaba almacenando el objeto en la última posición del array y vamos a llamar al método sort por medio de la clase array. Entonces colocamos sort y dentro de los paréntesis vamos a colocar el array que se va a ordenar. Entonces en este caso sería el array estudiantes y vemos que Visual Studio aparentemente no nos muestra un error, pero si nosotros ejecutamos el programa nos debe mostrar entre comillas la descripción de cada estudiante, pero teniendo en cuenta la edad. Por ejemplo, primero debe demostrar la descripción del estudiante Pedro, del estudiante de posgrado, luego debe demostrar la descripción del estudiante normal y por último la del universitario, porque las va a mostrar teniendo en cuenta la edad. Entonces, si nosotros nos vamos a depurar, iniciar sin depurar, vemos que Visual Studio nos marca un error por consola. Nos dice que no se pudieron comparar dos elementos de la matriz porque al menos un objeto debe implementar la interfaz incomparable. Entonces, para que el método sort pueda funcionar correctamente, en el caso de que tenga que comparar objetos, tiene que esos objetos implementar en sus clases, en la plantilla de las clases, la interfaz incomparable. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la clase base, que sería la clase estudiante, e implementar la interfaz incomparable. No tenemos que implementar en la clase universitario ni en la clase estudiante posgrado, dado que si la implementamos en la clase base, que es la clase estudiante, vamos a heredar el método compareTo que se debe implementar
por medio de esa interfaz. Así que nos ubicamos en la clase estudiante y nos vamos a ubicar en donde está la instrucción para implementar, o donde implementamos más bien la interfaz estudiantes que veíamos en el ejemplo de la videoclase anterior. Y para implementar otra interfaz en esta misma clase, solamente tenemos que colocar una coma luego de la interfaz que ya se había colocado y colocar la nueva interfaz, en este caso la interfaz iComparable. Luego de implementar la interfaz, vemos que Visual Studio nos marca el error, y el error obedece a que tenemos que implementar el método compareTo en esta clase estudiante. Entonces nos vamos acá donde dice mostrar posibles correcciones. Colocamos aquí implementar interfaz para que implemente el método compareTo automáticamente. Y vemos que automáticamente nos construye la estructura del método. Entonces borramos esta instrucción y lo que tenemos que hacer ahora es desarrollarlo. En este caso, el método compareTo perteneciente a la interfaz predefinida y comparable, en la documentación que les presenté anteriormente, nos muestra una descripción de cómo se debe desarrollar este método. Así que vamos a ubicarnos un momento en la documentación de la clase Array. Nos ubicamos acá donde está el método sort. Ya habíamos leído la descripción que ordena los elementos de toda una matriz unidimensional usando la implementación de la interfaz iComparable. Entonces nos vamos o presionamos clic donde dice iComparable. Automáticamente nos lleva a la descripción de la misma. Define un método de comparación generalizado específico del tipo que implementa un tipo o una clase de valor con el fin de ordenar sus instancias. Es decir, esta interfaz define un método que permite comparar objetos. Ese método se llama compareTo. Si nos ubicamos donde están los métodos de esta interfaz, aquí vemos el método compareTo, que tiene como descripción compara la instancia actual con otro objeto del mismo tipo y devuelve un entero que indica si la posición de la instancia actual es anterior, posterior o igual que la del otro objeto en el criterio de ordenación. Si presionamos clic sobre el método, nos va a aparecer una descripción que ya la leímos. Nos aparecen los parámetros, que sería el objeto que se va a comparar, y las devoluciones de ese método, porque es un método un procedimiento de retorno, es un método que va a devolver un valor. Y el valor que debe devolver nos especifica aquí en la documentación que devuelve menor que 0, es decir, devuelve -1, por ejemplo, si esta instancia es anterior al objeto que se está comparando en el criterio de ordenación. Devuelve 0 si son iguales y devuelve mayor que 0, es decir 1, si esta instancia sigue al objeto que se está comparando en el criterio de ordenación. Entonces, teniendo en cuenta esta descripción, ya podemos entrar a desarrollar el método. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable a la cual voy a llamar otro estudiante y va a ser de tipo estudiante. Esta variable lo que nos va a permitir es almacenar el objeto que se pase como argumento en este parámetro. Pero como esta variable parámetro es de tipo Object, de la superclase Object, de la cual heredan todas las clases, tanto las predeterminadas como las que creamos nosotros, tenemos que convertir ese objeto de tipo Object a tipo estudiante, porque vamos a comparar estudiantes y no objetos generalizados. Entonces, para realizar esa conversión, o también llamado casting, también se le denomina casting, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la función tryCast, que nos va a permitir convertir o hacer el casting
de el parámetro de tipo object a tipo estudiante, es decir, vamos a cambiar el tipo de dato del parámetro que es de tipo object a tipo estudiante. Entonces nos ubicamos dentro de los paréntesis y vamos a colocar los dos argumentos de esta función. El primer argumento es la variable a la cual se le va a convertir el tipo de dato. En este caso, dicha variable es obj, que es de tipo object, es el parámetro. Entonces colocamos obj como primer argumento, que es la variable a la cual se va a convertir el tipo de dato. Y como segundo argumento vamos a colocar el tipo de dato a convertir. Es decir, vamos a convertir el parámetro obj, que es de tipo object, a tipo estudiante. Entonces, este objeto, que era de tipo object, lo convertimos en tipo estudiante. Es por ello que nos creamos una variable de tipo estudiante para poder almacenar ese objeto. Dicho esto, y realizado ya este paso que es muy importante, podemos desarrollar las otras instrucciones del método que son las más fundamentales. Entonces, si nos guiamos por la documentación que nos decía que teníamos que comparar la instancia actual, que sería esta misma clase o la misma clase, con el otro objeto de tipo estudiante que era pasado por parámetro, el cual es este parámetro que lo convertimos a tipo estudiante con esta instrucción, el cual está almacenado en la variable otro estudiante. Entonces, para hacer esa comparación, tenemos que utilizar una sentencia if cuya condición va a ser que si la instancia actual, que sería la misma clase, podemos utilizar la palabra clave me, utilizamos un punto y vamos a colocar el atributo en común que vamos a utilizar para poder comparar esos dos objetos. Entonces vamos a colocar el atributo edad persona para ordenar los objetos de tipo estudiante por medio de la edad de la persona de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces colocado el atributo de la instancia actual, si este es menor que otro estudiante punto edad persona, entonces vamos a retornar un -1. Recordemos que eso es lo que nos indicaba la documentación. Si la instancia actual era menor que el otro objeto que era pasado por parámetro, entonces el método debía retornar un valor menor que 0. En este caso colocamos un -1. Vamos a colocar ahora un else if, cuya condición va a ser que si edad persona, que sería el atributo de la instancia actual de la clase estudiante, es igual a otro estudiante punto edad persona, si son iguales, entonces que retorne 0. Y en el último caso vamos a colocar un else, entonces que retorne un valor mayor que 0, es decir, vamos a colocar un 1. Entonces, básicamente, lo que realiza este método es lo siguiente. Recibe un argumento que se va a almacenar en este parámetro que es de tipo object, el cual debemos convertir al tipo de dato que vamos a comparar. En este caso, como vamos a comparar objetos de tipo estudiantes, debemos convertir o hacer un casting de este tipo de dato al tipo estudiante. Entonces, para realizar ese proceso, utilizamos la función tryCats. Esta función recibe dos argumentos. El primero de ellos es la variable, el cual se le va a convertir el tipo de dato, en este caso el parámetro obj, y el segundo argumento es el tipo de dato a convertir. En este caso el objeto obj, que es de tipo object, lo vamos a convertir a estudiante. Esta función nos va a devolver ese objeto ya convertido al tipo estudiante, el cual debemos almacenar en una variable de ese tipo de dato. Entonces este objeto convertido al tipo estudiante
se va a almacenar en esta variable. Ahora sí, podemos comparar la instancia actual, que es la misma clase, con este otro objeto que es pasado por parámetro. Entonces, para compararlo, utilizamos una sentencia if, cuya condición va a ser que si el atributo edad persona, porque para comparar objetos con este método, tenemos que utilizar un atributo de dicha clase o de dicho objeto, preferiblemente numérico, para poder compararlos correctamente. En este caso el atributo elegido es la edad de la persona o la edad del estudiante. Entonces utilizamos este atributo para comparar en el caso que el valor que esté almacenado en este atributo de la instancia actual sea menor que el atributo edad persona del otro objeto de tipo estudiante que es pasado por parámetro, que retorne -1. ¿Y por qué tiene que retornar -1? Porque así no nos indica la documentación del método. Tiene que retornar -1 o un valor menor que 0 si la instancia actual es menor que la otra instancia que es pasada por parámetro. En el caso de que sean iguales, que retorne 0. Y en el caso de que la instancia actual sea mayor que el otro objeto a comparar de tipo estudiante, que entonces que retorne 1. Y este sería el funcionamiento básico de este método compareTo. Dicho esto, ahora nos podemos ubicar de nuevo en el módulo y nos ubicamos en nuestro procedimiento main. Aquí he colocado con anterioridad las edades de los estudiantes que almacenamos en este array. Entonces lo que va a hacer este código es pues crear el array, almacenar los objetos en el array, luego por medio del método sort vamos a ordenar esos objetos de tipo estudiantes, ya sea estudiante universitario, estudiante posgrado o estudiante normal, ordenarlos por su edad. Luego vamos a mostrar la descripción de cada uno de esos estudiantes teniendo en cuenta su edad. Es decir, va a mostrar primero la descripción del estudiante con menor edad, que sería este. Luego va a mostrar el que sigue, que sería este. Y por último va a mostrar este, que sería el de mayor edad. Y esta sería la utilidad de este método sort de la clase array, que implementa la interfaz y comparable para poder funcionar correctamente. Entonces, si nosotros ejecutamos el programa, depurar, iniciar sin depurar, vemos que efectivamente el programa nos muestra la descripción del estudiante con menor edad, que sería este. Sería, en el caso pues del código, sería el que está almacenado en la posición 2 del array. Luego muestra el que tiene una edad de 25, el cual está almacenado en la primera posición del array o la posición 0. Y por último muestra el estudiante con mayor edad, que sería la edad de 29, que está almacenado en la posición 1 del array. Entonces nos ordena nuestro array de tipo estudiante teniendo en cuenta la edad. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.